Estoy junto con mis compañeros Bárbara Prieto, Ignacia Díaz, Yesenka Bosinovich, Geraldine González y yo, Jacinta Mellado, estudiante de la Universidad Andrés Bello de la Facultad de Ciencia de la Rehabilitación. Le realizaremos una entrevista para nuestra asignatura Diagnóstico Interdisciplinario en Rehabilitación con Perspectiva Inclusiva, que consiste en cómo estudiantes de la salud podemos desarrollar un análisis de la situación y lograr desarrollar procesos de intervención a nuestra área de desempeño basado en derechos humanos a través del trabajo interdisciplinario. El objetivo de esta entrevista es poder analizar cómo se desarrolla su trabajo, bajo qué modelos se abordan a los usuarios en el lugar donde usted trabaja y simplemente que nos cuentes algunas experiencias vividas en tu trabajo actual. Para comenzar, presentaremos al entrevistado. Su nombre es Javier Jerez, es terapeuta ocupacional, tiene 33 años, egresó el año 2013 de la Universidad Andrés Bello. Y como toda entrevista también debemos contar con su consentimiento, el cual el entrevistado ya firmó y este constaba de aceptar su participación a la entrevista y a la difusión de la información entregada con nuestros compañeros y compañeras. Ya. Hola Javier, ahora comenzaremos con las preguntas, ¿ya? Mira. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera? Hola a todos, primero que todo. Hola a todas. Sí, en realidad la decisión a los 18 años es una decisión un poco inconsciente, diría yo, porque en realidad es como la ansia de querer estudiar. Uno viene como con esa necesidad básicamente de tener que formarte en una profesión y en primera instancia, bueno, pasé por varias opciones. Dentro de esas opciones también estuvo kinesiología y finalmente conocí la terapia ocupacional en una feria de carrera universitaria y ahí me mostraron de qué se trataba y finalmente me terminé inclinando por la carrera de terapia ocupacional en la Andrés Bello. Ya, ok. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como terapeuta ocupacional? Marzo del año 2013 en la comuna de Chimbarongo, en un centro comunitario de rehabilitación, y desde ahí estuve 2 años hasta fines del 2014. Después del 2015 empecé en un centro comunitario de rehabilitación en la comuna de Los Andes y actualmente trabajo también en la provincia de Los Andes, pero en una comuna que se llama Calle Larga, también en un centro comunitario de rehabilitación. Por lo tanto, del 2013 a la fecha son 8 años. Sí, 8 años. Sí. 8 años y algo. Harto. ¿Y a qué área se dedica? Trabajo, como te decía, en un centro comunitario de rehabilitación que tiene que ver con trabajo comunitario propiamente tal, con personas en situación de discapacidad principalmente, discapacidad física en este caso, y obviamente tiene que ver con el tema de participación, inclusión, rehabilitación, Ya. en términos bien ¿Y generales. junto a qué profesionales ha trabajado o trabaja? Mira, siempre he trabajado con kinesiólogos porque no sé si ustedes saben que en los centros comunitarios de rehabilitación, por norma o por ley, básicamente tiene que haber 44 horas de kine y 44 horas de terapia ocupacional. Entonces siempre Ya. trabajo con un kinesiólogo o kinesióloga en este caso y también en algunos centros de los que he estado habían fonoaudiólogas y eso, fonoaudiólogos también. Ya. ¿Y el equipo es inter, multi o transdisciplinario? Pero eso te puedo decir que es la actualidad y que tiene que ver básicamente con la dinámica que nosotros hemos formado en el centro comunitario que estoy ahora. Pero también me ha tocado estar en lugares donde ha sido bastante multidisciplinario la práctica y interdisciplinario, sí, también, pero claro, pasé de un extremo de lo multidisciplinario, que fue donde me inicié en la profesión, y ahora yo creo que es un trabajo más transdisciplinario donde podemos compartir los saberes y hacer una práctica más transversal.
Ya, y mi última pregunta es, ¿qué actitudes y cualidades debe tener un profesional en el área de salud que usted trabaja? Uf, es como un poco autorreferente eso, pero yo creo que una de las cualidades que hay que tener tiene que ver principalmente con el respeto hacia las personas en general. Y el respeto tiene que ver obviamente con el validar la diversidad, porque trabajamos con una diversidad de personas en muchos aspectos. Por lo tanto, yo creo que el respeto, el lograr tener un respeto de manera transversal hacia los usuarios o usuarias, yo creo que es fundamental. Yo creo que lo otro ya viene de la mano, pero yo creo que el respeto es lo más fundamental. Ya. Ahora lo dejaré con mi compañera Yesenka. Geraldo, muy bien. Nosotros ahora le daremos una breve explicación de los dos tipos de modelo de rehabilitación, el médico y el social. El modelo médico tiene una orientación científica, centrándose específicamente en la enfermedad de la persona, de un defecto en el individuo que debe curarse, repararse o eliminarse por completo. Este modelo busca que las personas sean funcionales y su normalización, para que pueda ser incluido en la sociedad. Con este modelo la persona es vista como un objeto de intervención, el cual debe ser asistido y viéndola desde una mirada compasiva, ya que no se comprende al ser como un todo. Ahora el modelo social va mucho más allá de la patología o deficiencia que tenga el usuario y se centra en la persona sin reducirla o solo un diagnóstico, sin reducirla o con un solo diagnóstico. Este modelo establece además que las limitaciones que tenga la persona no son solo un problema, sino las limitaciones que impone la sociedad misma. Con lo que se entiende que este modelo valora la dignidad de la persona, reconociendo los derechos humanos y principalmente tiene una mirada hacia la persona como un actor social. Ahora yo te voy a hacer unas preguntas. La primera es, bajo esta explicación que te acaba de dar mi compañera y yo, ¿qué modelos crees que deberían posicionarse en los equipos de rehabilitación y por qué? Mira, bueno, la terapia ocupacional emerge desde, como también la kinesiología, desde un modelo rehabilitador, un modelo más médico propiamente tal, ¿sí? Donde la normalización obviamente es lo que se busca y desde ahí tratar de integrar principalmente a las personas, ¿no es cierto?, para que puedan ser parte de la sociedad en sí. Y la terapia ocupacional crítica, que es la terapia ocupacional que practico yo en mi cotidianidad, se relaciona a este modelo social que tú refieres, que en realidad tiene que ver con el respeto, obviamente, a la diversidad primero que todo, y con entender que todas las personas, ¿no es cierto?, somos parte de una sociedad, por lo tanto todos cumplimos un rol que es importante, y desde ahí la validación hacia ese rol, independiente de las características de cada persona, es lo que obviamente nos motiva a ejercer la práctica de terapia ocupacional propiamente tal. Por lo tanto, desde el modelo social lo que se busca obviamente es primero entender que somos, o sea, primero que nos construimos, ¿no es cierto?, desde la cultura, desde el quehacer cotidiano, y que desde ahí también nosotros, si lo llevamos a un paradigma más crítico, lo que vamos a buscar es generar transformaciones culturales en torno, por ejemplo, a la discapacidad, ¿sí? Donde la idea no es normalizar, sino que validar la diversidad, como te decía anteriormente, y poder facilitar espacios, ya, por ejemplo, los centros comunitarios de rehabilitación son espacios donde las personas puedan generar sentido de pertenencia, participar propiamente tal, incluirse, ¿no es cierto?, en actividades que sean significativas y desde ahí ser parte de la sociedad, ¿sí? Pero también la idea de los centros comunitarios de rehabilitación es favorecer estos procesos de transformaciones culturales en torno a la discapacidad, trabajando obviamente con las mismas personas en situación de discapacidad, con las familias y con la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile hemos entendido que la discapacidad, claro, tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con el ser objeto, ¿no es cierto?, con el ser objeto de caridad principalmente,
Y las mismas personas que se encuentran en esta situación muchas veces se visualizan de esa forma, ¿sí? Como el pobrecito, como el que necesita ayuda, ¿sí? Como el que necesita la asistencia. Entonces, generar un cambio sobre eso no es un trabajo que se hace de un día para otro, que se hace en una sesión o una simple intervención de un par de sesiones, sino que tiene que ver con un proceso largo, donde principalmente se trabaja en grupos, donde de los grupos se validan los saberes que cada uno tiene y desde ahí se facilita, obviamente, y uno como profesional ser un facilitador de estos procesos de transformación social. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, claro, todo tiene que ver con este segundo modelo, ¿no es cierto?, modelo social, en donde se entiende que somos sujetos de derecho, ¿no es cierto?, por eso hablaba ahí de los derechos humanos. Somos sujetos de derecho que tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos obviamente deberes, pero que tenemos también la necesidad y tenemos que tener el conocimiento necesario para poder ejercer esos derechos. Claro. Y obviamente de ahí también poder facilitar políticas públicas para poder legislar, ¿no es cierto?, en torno a los derechos de las personas en situación de discapacidad propiamente tal, o a las personas vulnerables en general, para poder en el fondo generar estos procesos de inclusión social. No sé si se responde la pregunta en general. Sí, súper bien. Bueno, dentro de lo que me dijiste, hablaste un poco como más o menos cómo se utiliza el modelo que me dijiste donde tú trabajas, pero tú me podrías como contar un poco cómo llevan a cabo este modelo en la práctica. A ver, los modelos que ocupamos en general tienen que ver con modelos de fortalecimientos comunitarios, el modelo de educación popular es un modelo que yo ocupo mucho en lo personal, junto obviamente a mi equipo. Y estos modelos en el fondo, mira, a ver, de manera concreta, lo que se hace es agrupar personas ya con de diferentes edades, diferentes características, y desde ahí obviamente ir generando procesos, ¿no es cierto?, grupales, educativos, en sesiones, donde, como te decía, nosotros actuamos como facilitadores, pero obviamente guiando la temática hacia lo que uno busca en el fondo transformar, que tiene que ver en el fondo específicamente con la temática de discapacidad, al menos en el caso de nosotros, que es un centro comunitario de rehabilitación. Entonces, claro, son procesos grupales donde la gente, además de que vayan a hacer terapia física o ejercicio o actividad física o como se llame, ¿no es cierto?, también la idea es poder generar procesos educativos en torno a otras temáticas que tienen que ver con ocupación, que tienen que ver con equilibrio ocupacional, con participación, con roles, con participación comunitaria en general, ¿sí? Pero la idea básicamente es a través de procesos grupales, ¿sí? La mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos en los centros comunitarios de rehabilitación son procesos grupales, donde se interviene a la población, no solamente usuarios, como decía, sino que también a la familia y también talleres en las comunidades con juntas de vecinos y cosas en torno a la temática que te explicaba. Claro, como un proceso más educativo podría ser igual, ¿no? Exactamente, sí. Ya. Sí, pero siempre validando los saberes, que eso es lo que en el fondo es lo que plantea el modelo de educación popular. No es como que yo me paro en el centro, ¿cachai?, delante de todo y le empiezo a hablar lo que es correcto y lo que no es correcto, no. Claro. Sino que tiene que ver con facilitar estas conversaciones, validar obviamente los conocimientos, los saberes que cada uno tiene, ¿cierto? Y desde ahí finalmente tiene una conversa hasta que se llega a un punto de, no sé, de que llega a ese punto de transformación, ¿no es cierto?, cultural que te decía, pero que no lo determina uno, sino que se da en la medida que la gente le hace sentido lo que se está conversando y lo que se está Claro. Bueno, quería saber cuál era como tu opinión, dejando de lado como donde tú trabajas, sino que cuál es tu opinión sobre cómo debería funcionar un equipo de rehabilitación como en general y cómo se podría evidenciar como en la práctica. Sí, mira, la rehabilitación, así tal cual, emerge desde un modelo rehabilitador, ¿sí? Y un modelo rehabilitador surge desde la normalización, ¿no es cierto?, de lo que planteaba ahí antes, ¿no es cierto?, de este modelo médico,
donde se trata de normalizar a la gente, ¿sí? Por lo tanto, la rehabilitación propiamente tal es un poco eso, ¿sí? Eso es lo que busca. Ahora, lo que nosotros debiésemos hacer, ¿ya? Por algo existen también estos centros comunitarios de rehabilitación que están en todas las comunas, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de las comunas, tiene que ver con lo que te explicaba adelante, con esto, con facilitar estos procesos de transformación cultural, y ahí obviamente que el equipo es indispensable. Los kinesiólogos cumplen un rol que es fundamental con respecto a la práctica, ¿no es cierto?, de recuperación de funcionalidad propiamente tal, ¿no es cierto? Pero, claro, cuando hablamos de esa funcionalidad, se entiende que es para poder desempeñarse, ¿no es cierto?, en cosas que para la gente sean significativas y que puedan cumplir roles que sean significativos, cosa de que su bienestar y su autoestima y todo lo que conlleva la integridad del ser humano, ¿no es cierto?, se pueda llevar a cabo en la participación, ¿no es cierto?, concretar en la participación efectiva. Entonces, lo que uno busca, o lo que debiésemos buscar todos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la rehabilitación, entre comillas, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con fomentar estos espacios, fomentar la participación de las personas, y desde ahí cada uno, que la recuperación de funcionalidad, en el caso de los kinesiólogos, tiene un propósito que va más allá de simplemente recuperar funcionalidad. Claro. Entonces, y de ahí obviamente el rol también de la terapia ocupacional, que es un poco lo que te explicaba, que es lo que hacemos nosotros, también la fonoaudiología, que cumple un rol muy importante en lo que es el tema de comunicación, porque imagínate, los seres humanos tenemos un lenguaje, ¿sí? Tenemos un lenguaje que es muy exquisito y que es muy específico además. Entonces, imagínate que somos los seres vivos o los mamíferos, ya si lo llevamos a lo más concreto, donde tenemos una comunicación más asertiva que el resto de los otros animales. Por lo tanto, el rol de la fonoaudiología también es fundamental. Entonces, para poder en el fondo generar estas comunidades, ¿no es cierto?, que sean funcionales, necesitamos de la comunicación, necesitamos del lenguaje, de la lengua. Claro. Ahora le voy a dar espacio a mi compañera Bárbara para que te siga haciendo unas preguntas. Sí, le voy a hacer unas cuantas preguntitas más para finalizar con la entrevista, ¿sí? A la hora de la práctica, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos? Mira, los derechos humanos, no sé si ustedes saben que surgen en el 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial quedó la embarrada en el mundo, ¿sí? Un poco pareció a lo que pasó ahora con la pandemia, ¿cierto? Pero de una manera más distinta, porque hubo mucho mutilado de guerra, mucha gente quedó en situación de discapacidad física propiamente tal, y obviamente también relacionada a la salud mental. Entonces, los derechos humanos en el fondo emergen por una necesidad humana, valga la redundancia, ¿ya? Pero finalmente los derechos humanos es un listado de cosas que se tendrían que estar cumpliendo, ¿no es cierto?, en los estados para poder garantizar de alguna forma que las personas vivan de buena forma o en respeto al menos. Claro. Por lo tanto, en la práctica y en lo concreto, los derechos humanos es simplemente un listado, ¿sí? Simplemente es una convención, es un acuerdo que toman las Naciones Unidas para poder ejercer este respeto entre las personas. Lo que debiesen hacer en el fondo los países entonces que firman esta convención es legislar en torno a esa convención, o sea, generar políticas públicas para que esos derechos humanos se garanticen, cosa que en Chile no pasa, ¿sí? Al menos en el tema de la rehabilitación hoy día estamos recién, en 2010 se promulga la ley 2024-22 que habla de inclusión y participación de personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, estamos en pañales con respecto a lo que hoy día tiene que ver con la inclusión. Si bien hemos avanzado en muchas cosas, falta mucho todavía. Pero claro, el objetivo, el foco tiene que estar ahí, en los derechos humanos. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Discapacidad específicamente, que es del 2008, si es que no me equivoco, abarca muchas otras cosas que nosotros todavía estamos años luz, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, ¿sí?
tema de la accesibilidad propiamente tal, del diseño universal, de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Todavía nos falta mucho, pero hemos avanzado. Eso yo creo que es lo importante y hay que seguir avanzando. Pero claro, el objetivo, yo creo que el foco es los derechos humanos, ¿sí? Y desde ahí tenemos que apuntar hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Porque si no nos vamos a perder en el camino y finalmente vamos a terminar haciendo una práctica sin pie ni cabeza, sino como una práctica por hacerla nomás, porque finalmente nos convertimos en unos técnicos, ¿sí? Como operamos, ¿no es cierto? Hacemos una práctica operativa, intervenimos una persona para que recupere funcionalidad, pero sin entender el por qué, para qué, hacia dónde vamos. Entonces, claro, a tu pregunta, los derechos humanos deben ser el foco donde nosotros tenemos que apuntar, independiente que hoy día no se legisle o no esté en toda la legislación necesaria. Yo creo que nosotros en la práctica tenemos que ir apuntando hacia eso. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios y los desafíos de tener un equipo interdisciplinario? Mira, en las instituciones, porque uno finalmente trabaja en el servicio, bueno, yo trabajo en el servicio público, trabajo para un CESFAM, trabajo en un CESFAM que es municipal, pero en general las instituciones tiende igual a haber jerarquía, ¿sí? Tiende igual a haber estructura, por lo tanto cuando una práctica es transdisciplinaria, se pierde un poco esa jerarquía, se pierde un poco esa estructura y a veces los roles, como no están bien diferenciados, en la práctica también los otros funcionarios como que no entienden muy bien qué es lo que se hace, ¿sí? O qué es lo que hace cada profesional. Pero también eso es un rol de nosotros poder llevarlo a cabo en el sentido de educar también a nuestros pares, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, para poder, para que se entienda finalmente qué es lo que se está haciendo y desde ahí obviamente poder hacer una práctica que sea más libre en el sentido de lo transdisciplinario. Eso es como la desventaja, y la ventaja es que obviamente te permite hacer muchas más cosas. Te permite tener comunicación más directa, la disciplina se mezcla, te permite hacer mucho más cosas y tener objetivos en fondo con las mismas personas que uno atiende, mucho más claro y mucho más cercanos también. Yo creo que la transdisciplinaridad te permite tener una intervención mucho más cercana con las familias. Muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud? Que somos muy diversos, que todos tenemos muchos saberes que convergen en algún momento en algunas cosas, pero que también se diferencian en otras, ¿sí? Por ejemplo, tal vez a ustedes les va a pasar, pero nosotros los terapeutas ocupacionales que tenemos una formación más crítica o que hacemos una terapia ocupacional más crítica o más social, como lo llaman ustedes, muchas veces finalmente son paradigmas distintos con un médico, por ejemplo, ¿sí? La medicina propiamente tal tiene un paradigma biomédico, ¿sí? En el ámbito de la rehabilitación el paradigma tiene que ver con un paradigma más construccionista, más crítico, por lo tanto los enfoques son más psicosociales, ¿sí? Y los modelos de intervención son distintos, ¿sí? Y la medicina no. Entonces, claro, por un lado tenemos una institución que es la salud familiar y comunitaria, ¿no es cierto?, que son los modelos de la APS, de la atención primaria, te permite, ¿no es cierto?, es más coherente con la práctica que hacemos nosotros, ¿no es cierto? La medicina aún tiene mucho poder, ¿sí? El modelo médico aún tiene mucho poder. Entonces, ahí hay un choque que es bastante fuerte, pero que en la medida que se conversa, en la medida que se discute y en la medida que se pueden llegar a acuerdos, finalmente se puede permitir llegar a una práctica. Pero claro, yo creo que lo más difícil es poder cambiar el modelo médico, donde los médicos y las médicas, ¿no es cierto?, tienen muy instaurado ese modelo y que en el fondo choca un poco con lo que uno debiese hacer. No sé si se responde la pregunta. Muy bien. ¿Qué programas de salud se utilizan en el lugar donde usted trabaja y que usted haya participado? Si es que nos podía contar un poquito de su experiencia. Todos los programas de APS.
Está, en la APS está el Chile Crece Contigo. En la APS está el programa Más Adulto Mayor Autovalente, que es un programa exquisito hoy en día que le permite a las personas mayores poder reunirse, poder hacer actividad física, actividades cognitivas, juntarse, conversar, discutir, ¿sí? Con un enfoque obviamente preventivo a que pierdan funcionalidad, ¿no es cierto? Donde también los kinesiólogos ahí tienen un rol bien importante. Están los programas el programa cardiovascular, ¿no es cierto? Está el programa, los programas de rehabilitación pulmonar, la sala ERA, la sala IRA, también donde los kinesiólogos son fundamentales, obviamente. ¿Qué otro programa hay? Es que hay muchos programas hoy en día. Sí. Ya, pero perfecto. Pero todos pueden converger en cosas porque finalmente porque la APS se relaciona a la prevención, a la promoción primero que todo y a la prevención. ¿Sí? Por lo tanto, el foco de la APS es educación. ¿Sí? Necesitamos generar comunidades más educadas, ¿no es cierto? Fomentar la educación en las comunidades con respecto obviamente a las temáticas de salud, pero entendiendo la salud en la amplitud de la palabra. Claro. Y para finalizar esta entrevista, nos gustaría que nos contaras sobre alguna experiencia que haya impactado en tu trabajo como terapeuta ocupacional. Montones. Para no desviarme tanto. Porque hay experiencia, por ejemplo, con usuarios, hay experiencias con los equipos de trabajo, hay experiencia en las prácticas con las comunidades, hay experiencia en torno a que se han ido generando, cosas innovadoras. Por eso, como que más o menos, ¿qué cosas? ¿A qué apunta la pregunta? Como con la experiencia con el usuario, quizás. Una historia que te haya impactado o a base con trabajar con otros profesionales de la salud distintos a ti. Sí, mira, a mí en lo particular lo que me impacta mucho, en términos bien generales, es que, por ejemplo, yo trabajo, como les decía, en una comuna que se llama Calle Larga, que queda en la provincia de Los Andes, pero que es una comuna bien rural en su generalidad. Y soy de Santiago, soy santiaguino, entonces uno no se imagina el nivel de vulnerabilidad socioeconómica que hoy día existe en la ruralidad, ¿sí? Como que la gente, y me incluyo, uno piensa al campo y se imagina, no sé, aire limpio, espacio, amplitud, vegetación, animal, etcétera, pero hay una precariedad enorme en el campo, ¿sí? Gente que todavía vive sin baño, ¿sí? O que tiene el baño, no sé, a 100 metros de la casa, que todavía tiene pozo, y que finalmente y que viven de esa forma, claro, y uno claro, en la primera instancia te impacta, que como que uno tiende a chuta, así como ayudo, ¿sí? Como saco ayuda para poder, ¿no es cierto?, facilitarla. Pero te vas dando cuenta que en realidad es una forma distinta de vivir, ¿sí? Que una cultura distinta, que son ambiciones distintas, son perspectivas distintas, es una cultura distinta. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es, por eso te digo, es como validar en el fondo la diversidad, obviamente tratar de validar también cuáles van a ser las expectativas de la persona, porque de repente uno quiere, chuta, ¿sabes que queremos esto y esto y esto? Y en realidad la persona quiere algo tan sencillo como, no sé, como ser capaz de poder desplazarse, no sé, dentro de su terreno, por ejemplo. No sé, Claro. estoy dando un ejemplo así súper burdo, pero como para que se entienda un poco. Entonces, claro, por eso te digo que la pregunta inicial, el respeto, ¿no es cierto?, es fundamental, el respeto en su amplitud. No tiene que ver solamente con que yo te respeto a ti como que te trato bien, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el validar, ¿sí? Validar tu cultura, validar tu forma de ser, tu forma de vivir, y desde ahí intervenir desde lo que tú planteas, no desde lo que yo creo que es correcto, ¿sí? Entonces, claro, volviendo a la pregunta, lo que a mí me ha impactado es que hay mucha precariedad, hay mucha
hay mucha falta de educación, ¿ya? Hay mucha gente analfabeta en el campo. ¿Sí? Te impresionaría la cantidad de gente que todavía no sabe leer. ¿Sí? Y eso obviamente que para uno es chocante, porque claro, viene uno de una realidad que más o menos todos van al colegio, todos más o menos saben leer y escribir, pero en la cultura rural no es así. Claro. Entiendo. Bueno, con esa última pregunta finalizamos la entrevista al terapeuta ocupacional Javier. Volvemos a recordar que esta entrevista fue grabada y le damos las gracias por su participación y por darnos su tiempo de respondernos estas preguntas y por cooperar con nosotras en nuestro proceso formativo como futuras profesionales de la rehabilitación. Desde aquí nos despedimos con Javier. Muchas gracias, chiquillas, espero que les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.